Salia, Juan Diego, gracias por conversar nuevamente con la audiencia de esta semana sobre qué significa la aprobación y la próxima entrada en vigencia de la nueva Constitución chamuca. Pero antes vamos al tema de actualidad, las purgas y las destituciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de las que hemos estado hablando esta semana. Empecemos por la destitución de facto del magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente en funciones de la Corte después de la destitución de la presidenta Alba Luz Ramos en 2023. Azalia, ¿qué significa la caída de Marvin Aguilar? Significa la consolidación del poder de Rosario Murillo en la Corte Suprema de Justicia y el control absoluto que va a tener ella de nombrar, de acuerdo a las reformas constitucionales que hicieron, a la cantidad disminuida ahora de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Seguramente veremos en los próximos días quiénes son las personas que van a ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que estaban funcionando más o menos 9, 10 magistrados y eso es más de la cuenta, ¿verdad? Y además de que aparentemente ellos van a poner a más mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Marvin Aguilar cumplió el papel para el cual estuvo destinado, que era concretar toda la defenestración a partir de la destitución el año 2023 de Alba Luz Ramos. Y bueno, pues todos los verdugos que estuvieron bajo la égida de Marvin Aguilar igualmente se fueron. O sea, ahora vienen otros verdugos a sustituirlos a ellos. Fueron destituidos también los jueces penales Félix Romero y Luden Quirós, que son ampliamente conocidos como verdugos de los presos políticos que llevaron adelante esos juicios espurios en secreto, en el Chipote, en algunos casos. Se suponía que habían hecho méritos de lealtad política con el régimen, pero ahora están siendo separados de sus cargos. Primeramente, Carlos Fernando, coincido con Azalia en este primer planteamiento de que es una manifestación del poder total de Rosario Murillo, ahora un poder formal y material, ¿no? Sin embargo, ahora revestida de una autoridad que es el cargo de copresidenta tras la aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que esto es la continuidad de un proceso que ya es de mediana duración, que es las purgas, persecuciones, exclusiones dentro del Poder Judicial, dentro de la estructura misma de la dictadura Ortega Murillo, que erosiona evidentemente las bases del orteguismo, ¿no? La destitución del ahora ex magistrado de facto Aguilar, de los jueces que vos acabas de mencionar, y además del presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, bueno, también es una manifestación que ante Daniel Ortega y Rosario Murillo, por muchos números que hagan, ¿no?, por muchos méritos de criminalización de los derechos fundamentales de los nicaragüenses, son desechables, cumplen una función, una misión, los apartan, los purgan, los excluyen y nuevamente ahora pues seguramente van a nombrar a nuevos verdugos. El tema creo que nos tocará reflexionar es quiénes van a ser esos que van a relevar tanto a los magistrados en la Corte Suprema de Justicia como a los jueces de instancia, como a los magistrados en el Tribunal de Apelaciones de Managua, ¿no? En un momento donde pareciera que hay una ausencia bastante amplia, bastante sustancial, diría yo, de confianza política, ya no digamos partidaria, ¿no?, de quienes puedan ocupar esos cargos tan importantes para la dictadura, porque, digamos, es el reflejo de la judicialización de la política, es la mayor expresión del ejercicio represivo del poder estatal. Esa nueva corte que será nombrada seguramente después de que se aplique una reforma a la ley orgánica del órgano judicial, ahora ya no del poder judicial, para ponerlo acorde a la nueva constitución, ¿tendrá un perfil totalmente murillista o creen ustedes que es posible que resuciten algunos de estos jueces que hicieron mérito en las condenas a los presos políticos como magistrados de esa nueva corte?
Yo creo que va a ser una cantidad de magistrados de muy bajo nivel jurídico, ¿verdad? Sencillamente tendrán que ser partidarios a la emperatriz, ¿verdad? Porque es una naturaleza similar esta de la copresidencia, en tanto en la parte formal como en la parte práctica. Creo que es posible que puedan resucitar alguna persona, pero evidentemente serán personas que tendrán que someterse absolutamente al poder de la familia Ortega Murillo. Es decir, el poder real en vano de Rosario Murillo, pero igualmente tendrá seguramente a hijos hijas de ellos teniendo bastante poder, como en su momento tuvo el poder económico el hijo mayor de esta pareja dictatorial. Esta noche también se ha conocido la separación de su cargo, siempre por las vías de facto, del comisionado general en retiro Horacio Rocha, ministro asesor del presidente en temas de seguridad. Irónicamente, Rocha es quien encabezó la purga en el Poder Judicial en octubre de 2023 y ahora estaría siendo separado de su cargo por realizar investigaciones no autorizadas a altos personajes e instituciones de la cúpula de poder. Estamos ante un sistema que por un lado penaliza la corrupción no autorizada y ahora también a quienes se extralimitan en hacer sus propias funciones de investigación. Totalmente, o sea, a mí me parece que está claro de que esa función policial que le habían encomendado, también discutible jurídicamente a Horacio Rocha, era la función de reprimir, ¿no? De perseguir a la disidencia política, pero también de ejecutar las purgas en algunas instancias estatales. En este caso, pues fue quien la inició en el año 2023 en el Poder Judicial, ¿no? Defenestrando a la otrora presidenta Albaldo Ramos, ¿no? Eso en primer lugar. Yo creo que está claro cuál es la función que se le encomienda a este tipo de personeros, ¿no? De parte del régimen Ortega Murillo, y cuando quieren cumplir una función que va en contra o en detrimento de los intereses de la familia Ortega Murillo o de la cúpula delincuencial que los acompaña, pues evidentemente, vamos a decirlo así, pues le pasan factura, ¿no? Yo creo, si me permitís, Carlos Fernando, que el caso de Horacio Rocha es la primer máxima manifestación, vamos a decirlo así, de este poder absoluto de Rosario Murillo, que hoy día, con la entronización como copresidenta, solo va a ir, digamos, en aumento, ¿no? Vamos ahora a la aprobación de la Constitución en segunda legislatura, aunque ahora ya oficialmente el régimen habla de una nueva Constitución, ya no dice pues reforma parcial a la Constitución. Se aprobó el día jueves, aún no se ha publicado en la Gaceta para que entre en vigencia, pero en esa aprobación los diputados ampliaron por un año el mandato de todas las autoridades electas en 2021. No las enumera, pero sabemos que fueron el presidente, la vicepresidenta, los diputados y las autoridades municipales. ¿Tienen los diputados la facultad para hacer esta ampliación de ese mandato? Tendrían la facultad de ampliar el mandato para la siguiente legislatura, pero no para esta, para el siguiente proceso electoral. O sea, esta es, así como la salida de Rocha es de facto, o sea, una cuestión similar, estamos ante esta situación. Ellos ya son de facto desde el 2011, ¿verdad? Es de facto desde el 2016 y sigue siendo de facto. Pero ahora, en todo caso, si ellos quisieran revestirse de legitimidad, aumento del periodo debería de fungir a partir del siguiente proceso electoral. O sea, esto no está dentro de las facultades. Yo diría que podría analizarse si estamos hablando de una reforma total o no, ¿verdad? Porque esto no es un asunto numérico, sino que es un asunto de contenido, y me parecería que estaría dentro de las no atribuciones que la Asamblea Nacional, la oficina legislativa que tiene la dictadura, estaría en disposición de poder hacer. Considero que no es posible hacerlo, pero en todo caso, si lo pudiera hacer,
repito, tendría que empezar a fungir hasta en el siguiente proceso electoral. La nueva farsa electoral, la que estaba programada para noviembre de 2026, ahora se realizará en 2027. Y bueno, vamos a ver si este lunes se publica en la Gaceta o en los próximos días la nueva constitución y su entrada en vigencia. ¿Qué va a pasar entonces con Daniel Ortega y Rosario Murillo? Ellos fueron electos en 2021 presidente y vicepresidente. ¿Seguirán ocupando ese cargo durante un año o van a pasar ahora a ser copresidente y copresidenta? Esta aprobación del artículo 14 como transitorio, que no estaba en la iniciativa de reforma constitucional en primera legislatura, sino que la mocionó Gustavo Porras en la última sesión de la Asamblea, impone una aplicación retroactiva de la ley, es decir, de la Constitución, lo cual está prohibido porque solamente la aplicación retroactiva de la ley es en materia penal cuando favorezca al reo. Ahora bien, en efecto, a mí me parece que en cuanto entra en vigencia la constitución política, Daniel Ortega y Rosario Murillo pasan automáticamente a ser copresidentes. El transitorio dice de que las autoridades que fueron electas en los procesos electorales anteriores ahora ejercerán el periodo por 6 años, ¿no? ¿Y quiénes fueron, qué autoridades fueron electas? Bueno, ya sabemos que Daniel Ortega y Rosario Murillo para los cargos que vos ahora mismo acabás de mencionar, pero hoy día la Constitución ya no reconoce esos cargos. Los cargos que reconoce la Constitución chamuca es el de copresidente y copresidenta, de tal manera que, volviendo un poco a la explicación anterior, estamos ante un ejercicio arbitrario de la función legislativa de la Asamblea Nacional, que está sobrepasando los límites de reforma constitucional, por lo cual nuevamente hablamos de una reforma total, ¿no? Porque está suplantando la voluntad popular, ¿no? Suplantando la voluntad popular porque, en primer lugar, en el proceso electoral del 21, por muy ilegítimo que puede ser, ¿no? Fueron electos y asumieron posesión por un periodo de 5 años y no de 6, y para un cargo de presidente y vicepresidente y no de copresidente, de tal manera que pues, la Asamblea los está proclamando, ¿verdad? O autoproclamando copresidente. Entonces aquí yo creo que hay una cuestión más sobre la inconstitucionalidad por sobrepasar los límites de la reforma constitucional. En este caso estamos hablando de que la Asamblea Nacional como poder constituido pues está arrogándose, digamos, facultades del ejercicio puro de la voluntad popular. Esta aplicación retroactiva de la Constitución que menciona Juan Diego Barberena, ¿es posible de recurrir ante alguna instancia en el país o eso es una cuestión que se impone por la fuerza de los hechos? Yo creo que se impone por la fuerza de los hechos, pero yo diría que habría que analizar, profundizar alrededor del concepto de golpe de Estado, porque eso es un golpe de Estado en los términos del siglo XXI, ¿verdad? Que no son a través de la bayoneta, aunque se sostienen por la bayoneta a lo interno del país. Entonces, considero que habría que ver este tema del golpe de Estado. Me parece que podemos alegar en las instancias internacionales sobre el tema de la ilegitimidad del gobierno de Nicaragua, la ilegitimidad de origen, ¿verdad? Ya no solamente de ejercicio, sino la ilegitimidad de origen, que en este punto me parecería muy importante hacerlo en concordancia con la reciente aprobación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció alrededor de las elecciones del 2011. Entonces yo creo que el 2011, que ya nosotros considerábamos que era el inicio de la arbitrariedad del gobierno Ortega Murillo, pues ha quedado prístinamente expresado tanto en la sentencia como en el análisis que podemos hacer de esta reforma constitucional o de esta nueva constitución que ha aprobado la dictadura. ¿Qué otras implicaciones tiene la entrada en vigencia de la Constitución? Hablábamos antes de que se tiene que reformar la ley orgánica del órgano judicial. Hay otras leyes que tienen que adaptarse a la Constitución y cómo se van a aplicar. Bueno, esta reforma lo que tiene, por lo cual muchos hemos dicho que incorpora, digamos, ¿no? Una reforma total y prácticamente refunde el orden político del país. Al menos yo he identificado que tienen que ser reformadas 9 leyes, pueden haber muchas más, ¿no?
Claramente está ahora la ley orgánica del órgano judicial, pero también se tiene que reformar la ley orgánica de la Asamblea Nacional, es decir, del órgano legislativo, la ley de competencias y atribuciones del Poder Ejecutivo, donde seguramente ahí van a tener que establecer cómo va a funcionar el órgano de la copresidencia, que hemos insistido, que es un órgano mancomunado y que no sabemos cómo se van a firmar los decretos ejecutivos, cómo van a tomarse las decisiones en el marco de la administración pública y demás. Pero también, ojo, tienen que reformarse todas las leyes, leyes constitucionales, Carlos Fernando, que en el ordenamiento jurídico del Estado es la categoría normativa y siguiente a la constitución política, de tal manera que se tiene que reformar la ley electoral, la ley de emergencia, la ley de jurisdicción constitucional, porque se elimina el recurso de conflictos de competencia entre poderes del Estado, la ley de, ahora se incorpora al Estatuto de Autonomía como ley constitucional, ¿verdad? Y la ley de emergencia tiene que reformarse, porque hay un cambio en la reforma constitucional, sobre los derechos que serían suspendidos ante un estado de emergencia, ¿no? Y a eso le podemos sumar la ley de municipios, etcétera, ¿no? La ley orgánica del propio Ministerio Público, de tal manera que estamos ante las modificaciones de todos los textos legales, ¿no? Que tienen incidencia en todas las instituciones del Estado. ¿Cuál va a ser su efecto práctico? Me parece que tras la reforma de estas leyes de desarrollo, sin lugar a dudas, es la forma de generar los efectos del ejercicio totalitario ya en la forma del poder político de la familia Ortega Murillo para controlar todos los espacios políticos del Estado, ¿verdad? En efecto, y va a ser la forma, una suerte de tutela reforzada, esto entre comillas lo que estoy diciendo, ¿no? Una suerte de tutela reforzada de la familia Ortega Murillo, ¿no? De ejercer la administración pública, legislativa, judicial y electoral. Ese ejercicio totalitario del poder lo hemos estado viviendo, padeciendo en Nicaragua en los últimos 6 años y por un periodo también más prolongado. ¿Qué cambiará ahora, Azalia? Bueno, yo creo que acobijado por esta constitución dictatorial. Bueno, yo creo que ellos están queriendo bañar de legitimidad con este asunto, es decir, la Constitución aprueba esto, porque lo que se ha cambiado es el núcleo central del Estado de Nicaragua. Es decir, el Estado de Nicaragua es uno hasta hoy y será otro el día de mañana que aparezca la reforma en la Gaceta. Es decir, se cambia completamente porque en Nicaragua desaparecen los poderes del Estado. Han desaparecido los poderes del Estado. Ya habían desaparecido, de hecho, por ahora desaparece a partir de la Constitución y por lo tanto realmente tienen que hacer un recambio completo de la mayoría de las leyes de Nicaragua, de todas las leyes que dan atribuciones a la presidencia, principalmente a la presidencia, la forma en que se tendrán que resolver la vida institucional diaria del país. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues que están creando de cero un Estado. Realmente, o sea, no, Juan Diego dice 9 leyes o más, y efectivamente son o más, porque todo, absolutamente todo, el discurrir institucional de Nicaragua cambia al desaparecer los poderes del Estado y al crearse una figura extraña de la copresidencia.